Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva emisión de Diálogo. Los arrecifes de coral son un tesoro del océano y ha sido calificado como la selva tropical del mar por su extraordinaria biodiversidad. A pesar de que ocupan menos del 0,2% de la superficie oceánica, albergan cerca de 30% de las especies marinas. Sin embargo, en las últimas décadas, la combinación del cambio climático y la actividad humana ha provocado una rápida degradación de estos ecosistemas, lo que representa una amenaza directa para la sostenibilidad del entorno marino. Hoy en nuestro programa conoceremos de cerca el trabajo de quienes se dedican a protegerlos, unos custodios del coral. Hola, profesora Juan. Hola, con mucho gusto. ¿Cuántos corales? Sí, este es uno de nuestros principales laboratorios de investigación de corales. ¿Cuántas especies de coral? Huang Hui es investigadora del Instituto de Oceanografía del Mar Meridional de China de la Academia de Ciencias de China, situado en Sanya, provincia de Hainan. Juan y su equipo se centran en la investigación sobre la biología de los corales y la ecología de los arrecifes de coral. Durante décadas, han recabado una gran cantidad de datos de primera mano sobre la información y evolución de los arrecifes de coral en China, así como sobre su protección y restauración. ¿Recuerda la primera vez que vio corales en el fondo marino? En realidad, empecé a ver corales en 1996 y 1997, pero no fue la experiencia más directa. Fui al acuario o al quien tomó muestras de los corales. Mi primer contacto real fue en la zona marina frente a nuestro instituto, en Luhuitou. Era un proyecto de la ONU. Yo no estaba a cargo, era muy joven. En aquel entonces había muchos peces que vivían entre los arrecifes de coral, peces mariposa y peces ángel. Son realmente coloridos. La primera vez que me impactó ver arrecifes de coral fue en 2002, cuando participé en un proyecto de otro profesor y fui a la isla Yongxin de las Islas Xisha. Esa fue mi primera vez en el agua de las Islas Xisha. La tasa de cobertura de coral era muy alta y los colores también eran diversos. Los corales estaban densamente agrupados en diversos colores y formas. También había peces de diversos tamaños. La biodiversidad era muy elevada, un típico jardín submarino. Cuando entró por primera vez en una zona marina así y observó una extensión de coral tan grande, debió ser un impacto inmenso. Fue en 2002. Han pasado más de 20 años. De 2002 a 2010 sucedieron tantas historias en menos de 10 años. Y esta escena nunca volverá. ¿Cómo decirlo? Debemos respetar la naturaleza y seguir respetándola. Aunque haya cambios climáticos globales o cambios drásticos en las actividades humanas, aún tenemos que hacer nuestra propia contribución. Es inútil dejarse llevar por la ansiedad. Entonces se trata de hacer cosas e intentar cambiar esta situación. ¿Y qué crees que le trajo a persistir en el estudio y la protección de los corales durante 30 años? Creo que fue el sentido de la responsabilidad. A menudo bromeo diciendo que estoy en una etapa de endeudamiento y siento que debo hacer muchas cosas. Esto no se hace bien y aquello debe hacerse. Siempre he tenido esta sensación. Es una responsabilidad. Siento la responsabilidad de comprender e investigar la situación de los corales y los arrecifes de coral. Necesitamos entender por qué sus condiciones se han deteriorado. También debemos pensar en cómo podemos resolver este problema. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos protegerlos? ¿Cómo podemos recuperarlos? Seguimos pensando en estas preguntas.
De hecho, a menudo oímos que la protección de los corales es un problema muy grave en la actualidad. Usted se especializa en este ámbito. ¿Cómo describiría la urgencia de este asunto? Hay muchos factores que contribuyen a la degradación de los arrecifes de coral, por ejemplo, la intensa actividad humana, la gran cantidad de proyectos costeros, la entrada de contaminantes terrestres al océano, todo lo cual provoca que las aguas costeras se vuelvan cada vez más turbias. Vemos muchísimos corales hermosos, son considerados ecosistemas con alta complejidad estructural. Aunque son animales, presentan en su cuerpo zooxantelas con las que tienen una relación simbiótica. Su principal fuente de nutrición es la fotosíntesis. Se puede observar que hay abundante luz en estos tanques de agua. La transparencia es la garantía de su crecimiento. Además, existe el factor de calentamiento global. Aunque los arrecifes de coral se distribuyen en los trópicos, son muy sensibles a los cambios de temperatura. Si la temperatura del agua del mar supera la temperatura media en 1 o 2 grados y se prolonga un poco más, los corales se blanquearán y morirán en grandes cantidades. De hecho, el estudio de los arrecifes de coral era una investigación relativamente impopular en el pasado y poca gente los estudiaba. Estos organismos se han convertido en un foco de atención mundial desde 1998, debido al fenómeno de El Niño. Todos los arrecifes de coral a la altura del Ecuador en el Pacífico se blanquearon y murieron, causando conmoción mundial. A partir de entonces, la gente comprendió que los cambios globales, especialmente los fenómenos de El Niño, tienen un gran impacto en los arrecifes de coral. Posteriormente, los organismos se están recuperando lentamente, pero todos sabemos que los fenómenos del Niño se han sucedido uno tras otro en los últimos años, en 2015, 2016, 2020, 2022, 2024 y 2025. El calor aumentará cada vez más en los próximos años y la ocurrencia del Niño amenazará el crecimiento de los corales. Estos son factores integrales. Sí. Hay muchas razones. Su equipo de investigación se ha centrado en el estudio de los arrecifes de coral y su restauración ecológica. ¿En qué consiste este trabajo en concreto? De hecho, los arrecifes de coral son un ecosistema. Nuestro equipo se centra principalmente en los corales que forman arrecifes. ¿Qué tecnologías utilizamos para realizar esta investigación? Suelo decir que es muy similar a la forestación terrestre. Primero necesitamos corales para estudiarlos. ¿Qué es su biología del desarrollo? ¿Cómo se puede obtener corales? ¿Hace falta reproducción sexual? Posteriormente se descubrió que la reproducción asexual es más rápida. El cultivo de fragmentos de corales es muy interesante porque posee muchas características vegetales. Necesitamos desarrollar estas tecnologías. Otra pregunta es, ¿en qué tipo de entorno crecen mejor los corales? ¿Qué tipo de tecnología puede hacer que crezcan bien? De hecho, existen muchas tecnologías clave involucradas. Y como acabo de mencionar, debido a que el mundo se está volviendo cada vez más cálido, seguimos seleccionando y domesticando especies de coral para hacerlas más resistentes al calor. Tras el fenómeno del Niño, se observará que algunos tipos de corales sobrevivieron. Por ello, los estamos cribando, domesticándolos y ampliando su reproducción. Necesitamos utilizar diferentes tecnologías, ya se trate de ecosistemas terrestres, marinos o de arrecifes de coral. Sus principios y procesos de restauración son similares. La protección de los corales requiere que los investigadores se enfrenten a dificultades y retos que van más allá de los habituales entre buceadores y trabajadores submarinos ocasionales. Liu Chengyue, miembro del equipo de Huang, detalla cómo cultivan y plantan los corales.
En esta zona marina se colocan viveros de corales, ¿verdad? Sí, hay viveros con forma de árbol y en estructuras de cuadrículas bajo el mar. El agua en esta zona marina es relativamente poco profunda y los viveros en estructuras de cuadrículas se ubican a una profundidad de entre 3 y 5 metros. Este tipo de vivero es adecuado para lugares con alta visibilidad o con muchos sedimentos. Su altura total es de entre 1 y 1,5 metros. Colocamos los fragmentos de coral en la estructura y luego los cultivamos. Más lejos, a unos 10 metros de profundidad, hay viveros con forma de árbol. Este tipo de vivero se encuentra en la capa media del cuerpo de agua. Podemos ajustar la profundidad del vivero con forma de árbol según la visibilidad del agua para que los corales crezcan más rápido. ¿Qué tipo de trabajo se suelen realizar para cuidar estos viveros? Hay dos aspectos principales. El primero es limpiar regularmente las plagas, como algunos caracoles de mar o estrellas de mar. Y por otro lado, necesitamos limpiar algunos sedimentos y algas. De esta manera, los fragmentos de coral pueden crecer más rápido. ¿En qué momento de su crecimiento pueden los fragmentos de coral ser trasplantados al mar? Depende de la ubicación y las condiciones de nuestra zona de restauración. Cuando los fragmentos de coral alcancen de 5 a 10 centímetros, podemos recolectarlos y trasplantarlos más tarde. Ha mencionado que es necesario ir a los viveros de fragmentos de coral regularmente para su mantenimiento. ¿Significa esto que necesita bucear bajo el agua? Sí, así es. Entonces el buceo debería ser una habilidad necesaria para ustedes que se dedican a la investigación de corales. Sí, casi todos en nuestro grupo podemos bucear. Probablemente tengamos que bucear al menos 100 veces al año. Más de 100 veces, Dios mío. Eso significa que pasan casi un tercio del año buceando. Sí, así es. ¿Cómo se siente buceando como trabajo? ¿Y cuáles son las dificultades de trabajar bajo el agua? Quizás para los turistas u otras personas, bucear puede ser emocionante al ver corales coloridos y diversos peces bajo el agua. Pero si realmente lo consideran una profesión, la responsabilidad que conlleva es muy pesada. Si hablara de mi trabajo, podría ser doloroso y a la vez gratificante. Tenemos que realizar muchas actividades subacuáticas y soportar las bajas temperaturas del agua, especialmente en invierno, cuando la temperatura puede ser inferior a 20 grados. Tenemos que permanecer bajo el agua durante 1 hora y media o 2 y sentimos que el ambiente submarino es gélido. Además, a veces las olas son muy grandes. Al trabajar bajo el agua, hay que mantener el equilibrio corporal y trasplantar corales, lo cual consume mucha energía física y resulta muy agotador. Pero creo que lo más gratificante es que al volver a ver los corales que hemos plantado después de un tiempo, estos crecen lentamente y a veces incluso se conectan para formar un verdadero arrecife de coral, lo que nos llena de orgullo y satisfacción. Yo he visto algunos vídeos de escenas de plantación de corales. Es como clavar clavos en el fondo marino con un martillo, ¿verdad? Ahora contamos con 2 métodos principales. Uno consiste en usar clavos de anclaje. Usamos un taladro eléctrico para perforar agujeros en el arrecife. Luego los rellenamos con goma antideslizante. Clavamos los anclajes y finalmente fijamos los corales. Este método se utiliza para trasplantar algunos corales ramificados. Y al plantar grupos o corales con forma de hoja, ahora usamos principalmente adhesivos biológicos para fijarlos a los arrecifes o rocas. Según tengo entendido, plantar corales en el mar parece bastante romántico. Pero esto es solo el comienzo de la restauración de arrecifes de coral. Sí, plantar corales es solo la mitad del camino. Necesitamos fijar con éxito los corales en los arrecifes y permitir que sigan creciendo.
Este es el verdadero éxito de la restauración de los arrecifes de coral. En este proceso, necesitamos mantener continuamente los arrecifes de coral, limpiar las drupas y luego monitorear las enfermedades de los arrecifes de coral. Además, limpiar a tiempo las redes de pesca y la basura que cubren los arrecifes de coral. De esta manera, no solo los corales crecen lentamente, sino que también los organismos que los acompañan forman una comunidad biológica. Sí, así es. Centrado en la reproducción y restauración de los corales, el equipo de investigación han viajado por todo el mar meridional de China, realizado numerosos estudios de investigación, plantado un bosque submarino tras otro, produciendo un impacto significativo en la recuperación del ecosistema marino. Por ejemplo, ¿cuál es la tasa de supervivencia de los corales que plantamos? ¿O cómo podemos mejorarla? ¿Existe algún indicador? Utilizamos tecnologías maduras para llevar a cabo proyectos de restauración de arrecifes de coral. Debemos asegurar que la tasa de supervivencia alcance el 70%, 75%, 80%, 90%. Algunos proyectos pueden incluso alcanzar una tasa de supervivencia de más del 90%. Sin embargo, la tasa de supervivencia de los corales era muy baja durante la investigación. Hemos trabajado en biología del desarrollo desde el año 2000 y luego en tecnología de restauración hasta ahora, que han sido más de 20 años. Este proceso acumulará mucha experiencia y lecciones. Al principio no tuvimos tanto éxito y poco a poco aprendimos cómo mejorar la tasa de supervivencia de los corales. La tasa de supervivencia puede ser muy baja, pero no importa, tenemos que intentarlo. Esto es lo mismo que plantar árboles. Hay laderas soleadas y laderas sombreadas. Hay lugares con agua y lugares con fuertes vientos. Hay lugares con grandes olas, lugares con aguas turbias, lugares con erosión marina severa, etc. Son completamente diferentes. Los corales aptos para el crecimiento son diferentes. Las tecnologías a utilizar también son distintas. Deben adaptarse a las condiciones locales. Los datos muestran que el equipo de investigación científica que usted dirigió ha logrado una restauración ecológica efectiva de más de 300.000 metros cuadrados de superficie marina en los últimos años. ¿Qué tipo de concepto es este? Estoy muy orgullosa del trabajo de restauración de arrecifes de coral que se ha realizado durante más de 10 años. Especialmente en algunas zonas de Sanya, hemos revisado parte del trabajo realizado anteriormente y resumido la experiencia y las lecciones aprendidas. La restauración de islas y arrecifes de coral ha sido muy buena. Por ejemplo, originalmente la tasa de cobertura de los arrecifes de coral en algunos lugares como la isla Xidao, Luhuitou y la isla Wuzhizhou ha aumentado de más del 10% a más del 30% o incluso al 40%, gracias a nuestro trabajo de restauración. En la isla Dongluo, la tasa de cobertura de coral era inferior al 10% y ahora la hemos restaurado a más del 50%. Por eso estoy muy orgullosa de que los corales hayan sobrevivido y crecido bien. En las zonas aledañas como la isla Wuzhizhou y la zona marina de Luhuitou, gracias a sus esfuerzos, se ha restaurado una gran área de corales. Igual como lo que ha ocurrido en las islas Sisa y las islas Nansha. Pero si realmente la restauración es un proyecto enorme para todo el océano, ¿cuál cree que es nuestra esperanza para la restauración de los arrecifes de coral? Creo que se deben abordar dos aspectos a la vez para restaurar los arrecifes de coral. La protección es la más importante. Al igual que en los ecosistemas terrestres, necesitamos cerrar las montañas para cultivar bosques. Pero el problema ahora es que los cambios globales son demasiado rápidos. Solamente cerrar las montañas no sería suficiente. Por lo tanto, cerrar el mar por sí solo tampoco es suficiente y el mar está conectado en todas partes.
Es necesario implementar medidas de protección. Por un lado, la restauración debe llevarse a cabo para que desempeñe un papel impulsor. Si la pequeña área de arrecife se restaura, tendrá recursos de semillas de coral que pueden distribuirse. Por lo tanto, es necesario combinar varios aspectos para lograr el objetivo. Somos conscientes de que estamos conviviendo con los cambios globales, pero tenemos confianza en nuestros progresos. En su opinión, ¿qué tendencia muestra la situación de los arrecifes de coral en el mar meridional de China? Tengo datos aquí. Por ejemplo, en Sanya, cuando realicé un estudio en 2018, la tasa de cobertura de coral era del 11%. En 2024, realizamos otro estudio y la cifra alcanzó el 15%. Está aumentando lentamente. Incluso dejando de lado la restauración, la recuperación sigue siendo posible gracias a la mejora del agua. En la zona marítima frente al instituto hemos realizado menos restauración y más protección. La tasa de cobertura de coral ha alcanzado el 50% en esta zona marítima de 3 hectáreas. Creo que aún hay esperanza, siempre que lo hagamos bien. Ha estado en contacto con los corales durante 30 años. ¿Cuál cree que es el mayor cambio en este campo? El gran cambio es que cada vez más personas que se dedican a estudiar, prestar atención, proteger y actuar en este campo. Para ilustrarlo con una cifra, en 2004 fui a Okinawa, Japón, para asistir a la Conferencia Mundial de Arrecifes de Coral y era la única participante de la parte continental de China. Ahora contamos con decenas o incluso casi un centenar de representantes que asisten a estas conferencias internacionales. Esto representa un cambio enorme. Hemos presenciado el desarrollo y el crecimiento de nuestra patria en las últimas décadas. ¿Cuál es el nivel de investigación y protección de China en el campo de los arrecifes de coral en comparación con otros países? En cuanto al nivel de investigación, seguimos estando al mismo nivel que el resto del mundo en algunos aspectos. Tenemos confianza en nuestra tecnología de restauración y creo que en este terreno estamos a la vanguardia. También hemos estado prestando atención a los avances de investigación de otros países. Primero aprendimos de ellos y luego nos comunicamos con ellos. Debemos conocer la información de otros países, así que podemos seguir estando al mismo nivel en algunas investigaciones. Acaba de mencionar que este trabajo es bastante exigente. Se requiere cierto nivel de conocimientos y capacidad de investigación, además de buena fuerza física. Porque no solo hay que investigar en el laboratorio, sino también salir al mar y trabajar en el fondo marino, lo cual es muy duro. ¿Cree que hay muchos jóvenes dispuestos a hacer esto ahora? Hay muchos. Me alegra que siempre haya tanta gente a la que le guste la naturaleza. Y los jóvenes de hoy en día reciben una buena educación, por lo que tienen una buena formación y capacidad científica. Además, les gusta. Hay bastantes jóvenes en nuestro equipo. Hay 5 o 6 jóvenes que se han graduado con un doctorado y se han quedado en el equipo. Están haciendo un gran trabajo y tengo puestas mis mayores esperanzas en ellos. Cada vez más jóvenes están dispuestos a participar en la protección y restauración ecológica marina. Prueba de ello es que el equipo de investigación no deja de crecer. Los jóvenes investigadores tienen ideales y esperan aportar su propia fuerza a la protección ambiental del mar meridional de China. 我从事珊瑚研究，正常算来的话，应该是有10年了。是从2016年我在大学毕业以后，去了日本的琉球大学，开始读硕士和博士，然后那个时候开始正式的从事珊瑚的研究。
就是说呢，确实现在珊瑚礁它面临的现状非常的严峻，全世界范围内的一个大规模的退化。然后近年来，尤其是看像从98年，然后到2010年，再到2015年、16年，它这样的每一次大规模白化是每次的间隔时间是越来越近，严重程度也是逐级增加。我们的珊瑚其实相较于我们就像黄老师，就是我们师傅这一辈的人来说，我们所见到的那个世界和他们所见到的珊瑚礁世界已经是2个完全不一样的。我们看到都已经是退化了以后的，但它还是很美，所以说对于它的一个之后的一个保护来说的话，我觉得是一件可能我们人力所没有办法完全去扭转它这样的一个退化的一个历程，但是我们人力没法去完全扭转，但我们也是要去做的一件事情，因为我们没有去做的话，那它肯定是会一直这样退化下去。我们尽自己最大的努力去，对它进行一些功能性上的保护，包括上一些修复的计划，项目，去推进这样的一个保护。就是说，我们对于这样的一个不管是生态保护也好，还是说细分到这个珊瑚礁保护也好，关注的人和支持的人和想去投身于这样的一个事情当中的人，其实越来越多的。对，尤其青年人对于生态保护也好，环境保护也好，这种意识可能是慢慢的都在建立起来的。所以我觉得这是一个很好的点。我觉得我现在所做的工作首先是我热爱的，因为我是贵州人，贵州那边很多山，我从小就是觉得哎呀，想去看看海。我大学呢虽然是在海洋学院，但是其实也没有怎么接触到海洋，所以我在研究生阶段就打算考到一个海洋机构，顺利的来到了这里。幸运的是我有机会就是大量的时间在海里面去遨游，我通过潜水在海底去发现更多的一些海洋生物，特别是珊瑚，我所聚焦的一个对象。我觉得我做的是非常有意义的，但是在可能我本科同学他们看来，哎呀，你做的这个又辛苦又累的，但是我觉得我是享受其中的。现在珊瑚面临的一个主要问题是什么呢？就是气候变化以及人类活动导致了一个珊瑚退化。那我们现在最大的需求就是怎样把这种退化的珊瑚给它保护好，或者让它恢复过来。所以我们人类能做的就是首先去保护好它，让它能存活下来，之后就是让我们这个气温升高没有那么快，就是给它更多的时间去慢慢的适应这种气温升高。所以我觉得未来的话，我还是想继续深耕在这珊瑚这块领域，然后去寻找一些更加耐热的珊瑚，运用到以后的珊瑚移植，让那些退化的一些区域也能够慢慢的长出更多的珊瑚出来。所以我现在慢慢的接触到一些修复的项目，我才能知道其实修复也挺困难的。但是在未来10年，我的一个小目标可能就是传承我们珊瑚课题组的一个修复的传统，就是靠我们这些年轻人去花更多的时间，然后就去做珊瑚移植啊，让珊瑚退化的珊瑚区域慢慢的长出更多的珊瑚出来。